Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es todo un honor y un placer el darles la bienvenida a este panel que es parte del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El mestizaje, sentido actual y perspectivas de futuro. Este es el tema que nos convoca esta tarde y que resulta
como es muy claro en nuestro continente, fundamental para acercarnos a cualquier intento de comprensión de nuestra realidad. El mestizaje nos constituye, nos atraviesa, nos define en todos los sentidos, biológicos, ¿sí? Biológicos, muchas gracias, y culturales. Pero esta tarde no me corresponderá a mí extenderme sobre este tema, porque para ello contamos con la presencia de nuestros panelistas, quienes sí lo abordarán desde muy diversas perspectivas. Contaremos con la participación de Pablo Caballero, quien es profesor, licenciado y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Allí fue director del Departamento de Letras Clásicas y de la sección medieval del Instituto de Filología Clásica y profesor titular plenario de Lengua y Cultura griegas. También fue profesor titular ordinario de latín en la Universidad Católica Argentina y es miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde el 2008 y su secretario general desde 2022. Entonces, bienvenido, don Pablo. Don Manuel Lucena Giraldo es investigador en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Fue agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia. Es profesor de ensayo en la Escuela de Escritura de Penguin Random House y miembro del Consejo de Redacción de Revista de Occidente. Además, es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia, la Academia Colombiana de Historia y la Academia Europea. Don Carlos Toranzo Roca es máster en Economía por la UNAM, México. Ha sido profesor en la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, UNAM, UAM Xochimilco de México y Flaxo Bolivia. Fue investigador asociado del IPPG Program, London School of Economics y de la Universidad de Manchester. Fue director de las áreas económica y política de la Fundación Ebert Bolivia y del programa de investigaciones estratégicas PIEP. Autor de varios libros y centenas de artículos y actualmente es columnista del periódico digital Brújula Digital. Y finalmente, Liliana Irene Weinberg Marchewski, quien es doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Atenas. Actualmente es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de licenciatura y posgrado en Letras y Estudios Latinoamericanos también de la UNAM. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente participa en la coordinación general de la Red Iberoamericana de Teoría y Estudios Literarios, Reditel, con sede en Málaga. Fungirá como coordinador de este panel don Carlos Herrera, quien realizó estudios en la Universidad Católica Santa María Arequipa, la Academia Diplomática del Perú, el Instituto Internacional de Administración Pública, París, y la Universidad de la Sorbona, París I, en donde obtuvo un máster en Relaciones Internacionales. Es embajador en el Servicio Diplomático del Perú, actualmente representante del Perú ante la UNESCO. Ha sido embajador en el Reino de los Países Bajos y en la Cancillería ha ocupado puestos directivos como los de Director General de Asuntos Culturales y Director del Centro Cultural Inca Garcilaso. Como prometí en un inicio, yo no me extenderé más y le cedo la coordinación a don Carlos Herrera. Buenas tardes. Muchas gracias al presidente del panel por sus palabras y gracias a todos ustedes por desplazarse pese al calor y en general a las actividades que hay que hacer en otras partes de este centro, ¿no? De este centro cultural. Como se ha dicho ya, el tema que nos convoca lleva el título El mestizaje, sentido actual y perspectivas de futuro. Yo no me voy a extender mucho en mi exposición, para dejar la palabra a los verdaderos panelistas. Sobre el mestizaje, ya el doctor Sánchez ha explicado algunos de diversas dimensiones y problemas y ventajas que tiene la palabra.
No voy a extender al respecto. Quizás sí un poco sobre el sentido actual. ¿Qué quiere decir esto, el sentido actual del mestizaje? Que debemos entender por esta formulación, en particular el significado preciso en el marco de este Congreso de la Lengua Española. No está de más recordar que varias de las numerosas acepciones del polisémico vocablo sentido en el Diccionario de la Lengua Española podrían aplicarse a este caso. Así hay acepciones como razón de ser, finalidad o justificación de algo. Otra, significado de una palabra o de un grupo de palabras. Otro, interpretación de que puede ser objeto un mensaje o una obra. O tendencia o intención de algo. Como se ve, el abanico es amplio de la antología a la semántica. En todo caso, esta relativa indeterminación del concepto no deja de tener sus ventajas porque permite libertad de interpretación a los panelistas. Así, ellos evaluarán el tema planteado desde diversas perspectivas: el desarrollo histórico de la realidad mestiza, el debate de distintos marcos conceptuales para definir su sentido y proyección, y el estudio de ámbitos específicos en que se manifiesta el mestizaje, como el urbanismo, la política o la lingüística. Dado el corto tiempo disponible y teniendo en cuenta que deseamos escuchar sobre todo las ponencias de los panelistas, para lanzar el debate me limitaré a algunos apuntes sobre una de las dimensiones controversiales del tema. Desde el encuentro de los mundos de 1492, América se constituyó en el mayor territorio de producción del mestizaje. Pero muy temprano se dio también el conflicto en la interpretación de lo que ese mestizaje significaba en la construcción y desarrollo de las nuevas realidades políticas, sociales y culturales, teniendo en cuenta los paradigmas enfrentados de Garcilaso, Inca de la Vega y Guamán Poma de Ayala. El Inca Garcilaso de la Vega, por tantas razones mestizo primero y mayor de las Américas, reivindicaba orgullosamente su condición. A los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Garcilaso no deja, sin embargo, de advertir que, comillas, en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio. Peor que menosprecio refleja la feroz diatriba de su coetáneo Felipe Guamán Poma de Ayala contra los mestizos. Mala casta en este reino, bravos y soberbiosos, haraganes, mentirosos, jugadores, avarientos de poca caridad, miserables, tramposos, enemigos de los pobres indios y de españoles, productos de los amores de las indias que prefieren a los españoles, incluyendo curas, a los indios, y se hacen grandes putas. Y así no multiplica indios en este reino, sino mestizos y mestizas, y no hay remedio. Las autoridades españolas parecían compartir la opinión de Guamán Poma. Hay tantos mestizos en estos reinos, escribía alarmado ya desde 1567 el licenciado Lope Guzmán de Castro, gobernador, capitán general del Perú y presidente de la Real Audiencia. Y nacen cada hora, que es menester que vuestra majestad mande enviar cédula que ningún mestizo ni mulato pueda traer arma alguna ni tener arcabuz en su poder, so pena de muerte, porque esta es gente que andando el tiempo ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa en esta tierra. Un ilustre contemporáneo del licenciado Castro, Michel de Montaigne, tenía una opinión asaz diferente. Un hombre honesto es un hombre mezclado, diría en uno de sus célebres ensayos, imbuido del espíritu humanista y tolerante del sabio alcalde de Burdeos. Esta posición ha perdurado a lo largo de la historia y la literatura con un protagonista particularmente significativo, José María Arguedas. Ella célebre su discurso al recibir el premio Inca Garcilaso: yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. En este punto, pues, dejo la palabra a nuestros panelistas para que desarrollen sus reflexiones desde la variedad de ángulos y perspectivas que imponen tanto el tema como sus respectivas especialidades. Comenzaremos entonces por Liliana Benga. Sí, muchísimas gracias. No sé si tengo que prender esto o algo así. Así. Muy buenas tardes, es un gusto muy grande estar aquí y retomar los diálogos que comenzaron esta mañana precisamente sobre el mestizaje. Mestizaje, síntesis o tensión. Es notable el cambio de perspectiva en el tratamiento del concepto de mestizo a lo largo de la historia hispanoamericana. Se pasó de su empleo como un término clasificatorio a su reconocimiento como un fenómeno propio de la experiencia americana,
con una larga historia de reinterpretaciones que puede seguirse a través de los documentos y de los ensayos. Interesante es también el paso de una concepción negativa del mestizo, como la que aquí acaba de citarse, a una concepción positiva, seguida de un enfoque crítico del término. Atender a estos cambios es de algún modo sentir el pulso de nuestra historia y sentir el pulso de las interpretaciones de la experiencia americana. Originariamente, y en esto es interesante asomarnos al Cordiam, este concepto está ligado a la generación de una sociedad de castas. Pedí que se proyectara una de estas bellísimas pinturas de castas que hay en México. Originariamente el término mestizo era un término clasificatorio que remarcaba una postura jerárquica, estaba ligado a la generación de una sociedad de castas con jerarquías y separaciones fuertemente establecidas. Así, para los siglos XVI y XVII encontramos la recomendación de que un indio se case con india, comillas, porque no pariese más mestizo, cierra comillas. Se asocia al mestizo a la gente baja, entrecomillado. Se hace referencia a un, comillas, mestizo o persona de casta infecta, que no es de sangre limpia, sino mulato, mestizo u otra clase como aquí se distinguen. Ser de descendencia mestiza, no pura, llegó a convertirse en sinónimo de ilegitimidad. Conforme se consolide el orden virreinal, ilegitimidad y mestizaje llegarán a ser equivalentes. A pesar de las medidas que buscaban preservar el sistema de castas, los castigos, la negativa a que el mestizo fuera, por ejemplo, escribano o ocupara cualquier cargo administrativo alto, en la vida cotidiana, de todas maneras, proliferó la mezcla. Así lo confirman los primorosos retratos novohispanos de castas, y como lo observa Magnus Mörner, si en un principio una buena proporción de mestizos logró ser asimilada por la familia materna o paterna, pensemos en el caso del Inca Garcilaso, por ejemplo, con el crecimiento demográfico, el sector mestizo comenzó a constituir una proporción cada vez más amplia y marginada de la población, como lo mostró el ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada hacia 1948, cuando mostró la relación entre guacho, mestizo, gaucho. El gaucho era un mestizo, guacho en el sentido de que no tenía padres que lo reconocieran. Sin embargo, para el siglo, vuelvo atrás al siglo XVIII, se ven cambios en la percepción del mestizo. Con Colón Corvo, en su Lazarillo de ciegos caminantes de 1775, declaró: «Yo llevo dicho que los mestizos deben reputarse como españoles y hacer con ellos un solo cuerpo y gozar de los mismos privilegios». Comienza entonces una larga historia de asociación del mestizo con el indígena o contra el indígena asociado al blanco. Una larga y complejísima historia. Paralelamente, a partir de la Ilustración europea, se desarrolló un racismo científico en una postura que tuvo más tarde en Gobineau, por ejemplo, con su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, uno de sus principales impulsores. El racismo fue sostenido y replicado por los ensayos de corte positivista y evolucionista y tuvo también derivas en los Estados Unidos entre los defensores de la esclavitud. Es entonces cuando se apela a una supuesta demostración científica de la existencia de razas puras con predominio de la raza blanca o aria
como cúspide, como ideal de la civilización y como rechazo de la población indígena como inferior y atrasada en la marcha del progreso. Surgirán posturas mestizófilas como la de Justo Sierra, según las cuales, comillas, la verdadera civilización no se difunde por medio del aprendizaje, sino por el mestizaje, considerado un proceso de blanqueamiento del indígena. Es la misma línea que adoptará después Francisco Bulnes en El porvenir de las naciones hispanoamericanas de 1899, quien también defiende el mestizaje en aras de un proceso de blanqueamiento del indígena. Me quedé pensando en la mañana, se hablaba de pluralismo, interculturalidad, etcétera, que hay una pregunta mucho más compleja, sofisticada, que podemos hacernos y nos hemos hecho en América Latina. La pregunta por el nosotros, porque muchos de estos estudios o ensayos sobre el mestizaje están escritos desde una postura blanca, desde la altura de quien pertenece al grupo, a la élite blanca superior. ¿Cuándo habrá empezado un tratamiento del mestizaje como parte de un nosotros? Tal vez con Simón Bolívar. Nosotros somos somos un pequeño género humano, dice Bolívar. Y más tarde, ese observador privilegiado y agudísimo de la vida en ambas Américas, que fue José Martí, afirma taxativamente en Nuestra América de 1891 que, comillas, no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta la identidad universal del hombre. Con ello, Martí responde a todas las posturas pseudocientíficas racistas de fines del siglo XIX. A principios del siglo XX veremos un desplazamiento de las teorías racistas en favor de las teorías que se suele llamar racialistas moderadas o culturalistas. Se dará un interesante cambio que aludirá tanto a los procesos de mestizaje como un término más dinámico y procesual que esencialista. Se habla ya del proceso de mestizaje más que del sector de los mestizos, y un desplazamiento que ligará el término a un proceso de integración racial, a la vez que se convertirá en una categoría de análisis e incluso en algunos casos en la base de un discurso identitario. Como respuesta a las posturas positivistas racistas, surgirán las posiciones espiritualistas e incluso espiritistas, como lo muestra la estudiosa Alejandra Maile, al hablar de la defensa del mestizaje como una forma de superar y ofrecer una síntesis de la fragmentación sociocultural que impide la consolidación de la unidad nacional. Ejemplo de ello son los ensayos del argentino Ricardo Rojas, de Manuel Gamio y José Vasconcelos en México, de José Uriel García en el Perú. En Rojas y Vasconcelos, por ejemplo, el esoterismo se presenta como un modelo teórico privilegiado para dar cuenta de la dinámica del mestizaje cultural. El caso de la raza cósmica de Vasconcelos, obra que hoy cumple 100 años, en este año se cumplen 100 de su aparición, es particularmente interesante en cuanto incluye una serie de complejas operaciones en las que los conceptos de raza y mestizaje son tratados de manera literal y metafórica a la vez, y en que se observa un desplazamiento del concepto de raza como cuestión biológica en favor del concepto de una raza iberoamericana, tal como estaba circulando en las iniciativas de reconciliación de América con España que surgen a partir del 98. En contraste con estas posiciones que buscaron en el mestizaje la conciliación y superación de las diferencias raciales, otros ensayistas enfatizaron la tensión, la imposibilidad de una síntesis.
Tal es el caso de Bernardo Canal Feijó en Argentina, Fernando Ortiz en Cuba, Gilberto Freire en Brasil. Al proponer el concepto de transculturación, Fernando Ortiz, quien en sus primeras obras sobre las culturas negras en Cuba había mostrado una postura racista, desplazó el debate hacia el plano cultural, enfatizando el carácter dinámico y procesual del encuentro de etnias y culturas. Muchas serán las respuestas y propuestas posteriores que complicaron aún más las cosas al vincular estas cuestiones con otra que obsesionó a muchos intelectuales, la cuestión de la identidad nacional y las posibles respuestas culturales a un mundo en un proceso de modernización acelerada. Con el desarrollo de los estudios culturales y el creciente interés por los fenómenos literarios y lingüísticos, aparecerán nuevos conceptos como el de heterogeneidad cultural de Antonio Cornejo Polar o, más tarde, el de hibridez por parte de Néstor García Canclini, procesos de hibridación que atraviesan las culturas en su transición de lo tradicional a la modernidad, lo culto, lo popular, lo masivo. La hibridación desplaza el término mestizaje y se considera una interpretación útil de las relaciones de significado que se han reconstruido a través de la mezcla. Para terminar, y en un nuevo giro de la espiral que podemos relacionar con la afirmación de otras lenguas y epistemes, voy a recordar que la antropóloga boliviana contemporánea Silvia Rivera Cusicanqui defiende una noción extraída del mundo indígena, Xixi, que permite describir una sociedad abigarrada que refleja la coexistencia de múltiples diferencias culturales que conviven en la diferencia sin fundirse. Entonces hay otra posibilidad que ya toma del color gris, bueno, de lo que se maltraduce como gris, que es la coexistencia de distintos tonos que van del blanco al negro sin nunca fundirse. En su libro Un mundo Xixi es posible, explora esta perspectiva para pensar la realidad latinoamericana y plantear la posibilidad de una convivencia en la diferencia. Muchas gracias. Gracias por esta exposición que tiene demasiadas cosas para discutir. Una capacidad de resumen muy grande. No, pero no es un peyorativamente. Lo que pasa es que necesitaríamos realmente profundizar en 5 o 6 conceptos. Sí. Pero por lo menos vamos a profundizar en alguno de ellos, porque el siguiente orador será el doctor Carlos Toranzo Roca, que viene de la Universidad Boliviana. Entonces, creo que pueden... Muchas gracias. Soy una oveja negra en este congreso porque no soy filólogo, lingüista, cuentista, literato ni novelista. Lamentablemente soy economista. Yo voy a hablar sobre el reconocimiento de los múltiples mestizajes en Bolivia. Como número 1, comentaré que en el siglo XIX los sectores aristocráticos eludían ser parte de los mestizos. Pero cosa idéntica hacían los habitantes del mundo rural, campesinos o indígenas. Punto 2. Muestro cómo la Revolución Nacional de 1952, la más importante después de la Revolución Mexicana, apostó por la construcción de un modelo de mestizaje homogéneo, parejo para absolutamente todos. 3. Hablo, y acá está Silvia Rivera incluida en parte, de los catarismos intelectuales indígenas que en su intento de visibilizar a los indígenas en Bolivia, en realidad permitieron la visibilización de un país de mestizos pluriétnico y pluricultural. 4. Visito al movimiento al socialismo de Evo Morales, que en este mes cumple 20 años de gobierno, que trató de mostrar a Bolivia como un país de indígenas,
con el intento de invisibilizar a los mestizos. Y quinto, un corolario de lo más breve. El proyecto del MAS de etnización del país chocó contra la pared porque no hay más discurso etnicista en Bolivia. Lo que resalta es la existencia de centenas y diversidades de mestizajes. Ese es el corolario actual. Tomo una introducción. Durante 2/3 partes del siglo XX, muchos bolivianos han vivido el complejo de sentirse puros, sin mezcla. Algunos se sintieron españoles. Otros decían, no estamos mezclados, somos campesinos o indígenas del Ayllu original. Y bueno, nos remitimos también a decir que no había un impulso a sentirse puros. Existía cierto empuje para entender la homogeneidad. El ideal de la aristocracia boliviana era que desaparezcan los indios. Y el ideal de los indios, que desaparezcan los aristócratas, en justa contraposición. Punto 1. La revolución de 1952 y su apuesta por un modelo de mestizaje homogéneo para toda Bolivia. El desarrollo del mercado y del capitalismo en el siglo XX ha empujado a la construcción de muchas homogeneidades. Y esa revolución, ya se los dije, pretendía la construcción de un país, de un mestizaje totalmente homogéneo, donde se borre la diversidad. Se vivía el intento de homogeneización industrial y el ensayo de la estandarización socialista, fenómenos casi paralelos. La revolución fue muy profunda, pero no podía estandarizar todos los niveles de vida. Su proyecto de industrialización homogénea y de hacer uniforme la cultura tenía que ir al fracaso. Pero existían antojos de estandarización obreristas, socializantes en la época. Habrían querido ver a todos los bolivianos con un overol de obrero. Y la burguesía tampoco admitía la diversidad. Excluía a los indígenas y a los obreros. El país, Bolivia, por no respetar la diversidad, no observó la potencialidad de todos sus actores. Pero a pesar de todas las negaciones, nadie quedó puro. Todo se ha construido combinando, haciendo una coctelera. En Bolivia decimos cholificando. Es la mezcla de cerveza con Coca-Cola. Y cholificando absolutamente todo. Y yo creo que se fue construyendo la diversidad más por el lado de la cultura que por el lado del poder político. La historia ha probado de todo lo diferente. Su resultado es no sepultar a nadie. Su producto es reproducir múltiples culturas, pero entrelazadas las unas con las otras. El reclamo de la existencia de raíces culturales no puede ser entendido en Bolivia ni en ningún lugar como arcaización, sino solo como punto de partida. Y no puede haber modernización de la sociedad hacia un solo camino. Todo se hace mezclando, cholificando, admitiendo la diversidad. La vida no mantendrá las autoproclamadas purezas, nos hará mestizos de un mundo contemporáneo, global. Por eso esa apuesta de la revolución del 52 fracasó. Punto 2. Los catarismos de Tupac Katari, los movimientos indígenas y la visibilización de lo plurimulti, es decir, de lo pluricultural y de lo pluriétnico. Una discusión, y la decía la ponente anterior, que hace parte de la polémica y en Bolivia en los últimos 50 años, radica en definir qué es el boliviano, qué nos hace comunes. No hay todavía respuestas convincentes. La disconformidad respecto de las respuestas es porque se trató de definir la identidad en mayúsculas, como algo único, como algo singular, cuando en realidad en este tema
hay que recurrir a lo plural, a las múltiples identidades. Difícil hablar en singular cuando además en Bolivia ha sido inconcluso el proceso de la creación del Estado Nacional y cuando todavía no se ha construido un nosotros común. Pero sin comezclas raciales, culturales, políticas, no habrán generado algo común, valores, complejos, anhelos. ¿Quién puede asegurar que las repúblicas se definen solo por las diversidades? Nada. Es un punto de partida importante postular que no hay un nosotros común en Bolivia, pero es más certero decir, no se lo ha construido plenamente. Esto es mucho más delicado. Hay parte de esa construcción. La mayoría de la población se siente boliviana. Esos son los nexos de comunidad que se han construido en la historia. No es despreciable que en Bolivia todos canten el himno nacional o tengan respeto por la bandera tricolor y no por la huipala, que es una cosa muy nueva que trató de introducir el MAS en estos últimos 20 años. Podrán decir que esta construcción del mestizaje ha sido hecha por los poderosos, por los dueños del poder. Sea así o no, es una realidad y no un concepto abstracto. No tenemos los bolivianos que tener temor a señalar que tenemos rasgos comunes y que lo único que caracteriza a Bolivia son sus diversidades. Son ambas cosas. Somos comunidad y somos diversidad. Las identidades no solo son referencias al pasado. La idea de referencia a lo originario es una mirada que privilegia el pasado, pero ella no es suficiente. Las identidades son movimiento, no es nada estático, son pasado y presente a la vez conjuntamente. Lo originario siempre se ha estado modificando, ha estado viviendo un proceso de mestización y de desarrollo de interculturalidades. Es que los procesos históricos no dejan incólume a nadie. Nadie se petrifica en lo que era antes. ¿Quiénes han sufrido esos procesos de mutaciones culturales y sociales? Solo los originarios. Españoles, criollos, cholos y decenas de mestizos. Nadie es idéntico a lo que era en el pasado. Todos son y somos diferentes. Los cataristas, en 2 años de prédica, hasta los años 90 del siglo pasado, posicionaron la idea de la diversidad, alentaron la comprensión de la multiculturalidad y la plurietnicidad. Ese es su gran mérito. Pero la paradoja de su trabajo, que iba para reconocer a los indígenas, en realidad visibilizó a los múltiples mestizajes. Esa es la paradoja del movimiento catarista. Para los indigenistas, posicionar lo mestizo tiene un objetivo perverso: ocultar los temas étnicos a los pueblos originarios, olvidar las ciudadanías colectivas. No es así. Lo plurimulti expresa los múltiples mestizajes, la convivencia entre múltiples mestizos, campesinos, pueblos originarios. Ese plurimulti no se limita a los mestizos, habla también de los campesinos y de los originarios. 3. Hablo del MAS de Evo Morales, de mostrarnos un país indígena y su intento de invisibilizar a los mestizos. El MAS, con su líder Morales, subieron al poder el año 2006. Le pusieron un piso más al nacionalismo revolucionario, ese que había hecho Lázaro Cárdenas y que hizo en un momento la Revolución Nacional. Pero le agregaron un discurso indigenista. En 2009 sustituyeron el Estado republicano por un Estado plurinacional basado en la existencia de 36 naciones, 30 de ellas sin población. Mostraron al mundo equívocamente un país de mayorías indígenas. Postularon que desarrollarían un modelo social comunitario. No funcionó, porque la mayoría de los bolivianos no creen en la reciprocidad ni en el ayllu, creen en el mercado, son neoliberales. Los sectores populares no desean que el Estado toque nada de sus negocios. Por eso el paradigma del vivir bien no funciona.
funciona el paradigma del vivir mejor ligado a la lógica del mercado. La discursividad política jerarquizó con Morales lo étnico, pero descuidó los múltiples mestizajes. Enfatizaron la etnización de la política y con esto incorporaron nuevos elementos a los racismos. Si hace 30 años algunas élites sociales se creían blancas y no contaminadas con el proceso de mestizaje, en el siglo XXI con Morales inventaron un país de mayorías indígenas no mestizas. Sobre pretexto del tránsito a la multiculturalidad o interculturalidad, nos condujeron a la monoculturalidad aymara, solo lo aymara. Nadie tiene una sola identidad. Cada sujeto es muchas cosas a la vez. El ser boliviano y mestizo significa un equipaje de muchas cosas culturales, costumbres, anhelos, sueños. Quienes empujaron a la etnización de la política forzaron a comprendernos como indígenas, ocultando la construcción de múltiples mestizajes. Las discursividades étnicas... ¿Cuánto? Lleva 12 minutos. 12 y acabo. La paradoja de la historia es que esto no ha funcionado. Y cierro con un corolario para que el moderador no me regañe como a un mestizo. En las elecciones nacionales de 2025 no se ha discutido absolutamente nada de lo étnico. Se ha caído el Estado plurinacional, se cayó la etnización de la política. Pero debo decir, los múltiples mestizajes no ocultan los orígenes étnicos, no tienen por qué hacerlo. El tema indígena en Bolivia ha sido sustituido por lo urbano popular. El MAS de Evo Morales fracasó. Somos un país de decenas de miles de mestizajes que incluyen a los pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Torranzo, por esta ilustrativa estudio de caso, ¿no?, que nos ha ofrecido. Habrá tiempo de comentarlo quizás más adelante, preguntas del público e intervenciones suyas. Sigue la exposición del doctor Manuel Lucena Giraldo, que nos brinda una visión distinta del mestizaje, porque tiene otro ángulo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir para atrás en el tiempo, pero no tanto. Muchísimas gracias. Es un honor compartir esta mesa con ustedes. Mi aportación tiene que ver con la historia urbana del mestizaje hispano. ¿Dónde ocurre todo esto? En ese sentido, es una aproximación que intenta ser histórica y que tiene que ver con agarrar las cosas, los entornos y las geografías. Y en ese sentido confío en hacer aportaciones que valoren otros puntos de vista, otras perspectivas. Por eso me gustaría comenzar recordando un artículo de Antonio Tobar. Antonio Tobar fue un académico de la lengua, un estudioso, un pensador, un personaje extraordinario. A los 30 años, no está nada mal, a los 30 años don Antonio Tobar decidió retirarse del mundo. Hay que decir que él fue, entre otras cosas, el traductor de la entrevista que tuvo lugar en 1940 entre Francisco Franco y Adolfo Hitler. Así que a los 30 años supongo que había muchas cosas que le enviaban en la dirección de dedicarse al estudio y a el mundo del pasado y de las lenguas. Lo que quiero señalar aquí tiene que ver con un artículo que él publica en 1970, Lo medieval en la conquista y otros ensayos. Es una pequeña pieza maestra, como tantas obras de Antonio Tobar, que
que tuvo una enorme experiencia del mundo americano y que francamente les dice algo que yo creo que encaja con lo que usted acaba de plantear. Oiga, ¿ustedes quiénes se creen que son? ¿Ustedes se creen que son tan distintos? ¿Se creen que son tan raros? ¿Se creen que son de otro planeta? Lo que ocurre con América, plantea Antonio Tobar de manera intuitiva, tiene que ver con que América se desconecta del gran núcleo de civilización euroasiático y africano. Decimos los historiadores globales, unos 30.000 años antes de Cristo, y se reconecta, vamos a decirlo así, a partir de 1492. En realidad, lo que plantea don Antonio Tobar tiene que ver con los antecedentes fuera del entorno geográfico determinista y de los nacionalismos republicanos del siglo XIX. Dejémonos de mitologías, nos diría don Antonio Tobar. Antes hay laboratorios. Los laboratorios, lo dijo mi querido maestro John Eliot, en el caso de Inglaterra tienen que ver con la colonización de Irlanda, en el caso de Portugal con Azores y Madeira y en el caso de la corona castellana con las Islas Canarias. En un desarrollo de una expansión marítima en la cual Europa, una pobre y superpoblada península de Asia, pone en marcha eso que llamamos la primera globalización. Y hay dos modelos, un modelo de expansión marítima a la portuguesa y hay un modelo inevitable, lo medieval en la conquista de América, que tiene que ver con la ciudad. La monarquía española se convierte de 1520 en adelante, la conquista novohispana, mexicana, ahí es la pieza fundamental, e inmediatamente después la peruana, en una monarquía de ciudades. Porque el territorio se organiza mediante ciudades. En medio hay fronteras, hay pactos, hay negociaciones, hay tragedias, hay cautivos, cumbres, todo aquello que ustedes quieran sumar. En 1600 ya hay 200 ciudades que forman parte de esa constelación de metrópolis pequeñas, grandes, en los 4 continentes, vinculadas a la primera estructura política común de la historia de la humanidad, la monarquía de los Felipes. Pero mi razonamiento, que tendría que ver con lo que planteó el maestro Juan Gil esta mañana, y me encanta que nos acompañe, tiene que ver con una definición exacta que utilizó esta mañana. El mestizaje como un producto de circunstancias. Creo que es literal la frase, querido Juan. Las ciudades son los laboratorios en los cuales la causa y el efecto se reúnen y nadie sabe, evidentemente, lo que puede ocurrir. En todo caso, si hubiera que elegir una fecha importante, sería 1580. En 1580, Felipe II, rey de España y las Indias, empieza a vender oficios municipales. Felipe II tiene 4 bancarrotas y, bueno, el poder se centrifuga, pero también se dispersa. No solamente hay élites indígenas articuladas con el aparato aristocrático de la monarquía de Felipe II, también hay ciudades que son metrópolis en la frontera, no de la España medieval, no de la Castilla o el Aragón peninsular, sino en la frontera global, que mira, por supuesto, hacia el Pacífico y hacia Asia, y que tiene en México la capital imperial, si es que esta categoría anacrónica tuviera que ser incorporada de alguna manera al razonamiento. Y hay una palabra que he echado de menos un poco esta mañana, no sé si ha salido al final o no, que es la palabra barroco. Es que en realidad el barroco es el mestizaje y el mestizaje es el barroco. En un proyecto que desarrollamos con el apoyo del Gobierno de Canadá, 21 investigadores de 7 países distintos, llegamos a la conclusión de que en realidad, es el libro que publicamos, hay un barroco hispánico y transatlántico, también indio, también asiático. Y el mecanismo de aproximación a esa
monarquía mundo, a esa primera globalización, luego vienen las demás, vinculadas con ellas, tiene que ver con la ciudad. Y en la ciudad es donde ocurre el grado cero de la fricción cultural, étnica, emocional, biológica e imaginativa. A mí me gustaría, en los 2 minutos que me quedan, recuperar algunas categorías. Indios forasteros, tengo 3 minutos. Los indios forasteros. ¿Quiénes son los indios forasteros que están en las ciudades indianas, en las metrópolis barrocas? Indígenas que ya no viven en sus comunidades para no pagar impuestos, que huyen, que se mueven, que son migrantes de la globalización moderna. También hay blancos de orilla. El término es fantástico. ¿Quiénes son los blancos de orilla? En Venezuela son los canarios, generalmente. El blanco de orilla es un blanco que quizás es pobre, es migrante, vive entre zambos, entre esclavos africanos antiguos, entre artesanos, se mueve en los intersticios. Quizá, si consigue fortuna, va a poder comprar una cédula de gracias al sacar, es decir, un certificado de blancura legal, que por supuesto en la América española de finales del siglo XVIII formaba parte del escenario de las, me resisto a utilizar la palabra identidad, pero de las identidades políticas. Espacio, circularidades, interrelaciones y el barroco como principio de la realidad del mestizaje, o el mestizaje como, bueno, expresión legal y política del barroco. Y, por supuesto, la Constitución de Cádiz de 1812 como final de ese experimento del barroco y del mestizaje. Bueno, ¿qué pasaba con la ciudadanía? La nación española en ambos hemisferios, europeo y americano. Todos los indígenas, por supuesto, eran españoles. Todos los peninsulares también lo eran. Y los descendientes de africanos sí pasaban por una trayectoria de mérito. En Guatemala, cuando se produjeron las elecciones a los diputados de Cádiz, hubo una revuelta popular porque algún malintencionado que no sabía de barroco ni de mestizaje pretendió limitar el derecho al voto. Quizás en ese contexto, en lo que intentamos en nuestro proyecto de investigación, pensar el mestizaje es pensar en el barroco y en sus sólidas huellas en el mundo actual, en la globalización actual. Ese es el mundo que nos ha precedido. Quiero terminar con una frase de Serge Grusinski, que ha hecho tanto para alumbrarnos estas perspectivas. Los mestizajes no son nunca una panacea, pero otorgan el privilegio de pertenecer a varios mundos en una sola vida. Ya lo sabían hace 200 o 300 años. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Efectivamente nos hace percibir otras dimensiones del mestizaje que para mí no eran evidentes, ¿no? Entonces pasamos a escuchar a don Pablo Adrián Caballero. Gracias. ¿Se oye bien? Vamos a seguir con los temas socioculturales, pero esta vez encarados de una cuestión lingüística. Espero que no se aburran demasiado. La gramática histórica de don Ramón Menéndez Pidal dice que la idea de género neutro se perdió, salvo en el pronombre y el adjetivo sustantivado, quedando así una forma vacía de sentido. Ante esto, el romance incluyó las formas del neutro que acababan en o entre los masculinos, las en a entre los femeninos. Si esto es así, el neutro singular o se ha asimilado al masculino y el neutro plural a al femenino. Dice esto alegando que el masculino es un género que representa mejor la indeterminación sexual del neutro que no el femenino.
Habría que rever, pensamos, algunas aseveraciones como que el neutro plural en A pasa al femenino o que el masculino representa mejor la neutralidad. Hay que prestar atención a sustantivos terminados en ta, derivados del griego tes, como sufijo de oficio, los cuales, a pesar de su terminación en a, pueden ser masculinos o femeninos. El dentista, el periodista, la periodista, el economista, la economista. Así como los terminados en ma, del griego ma neutro, no siempre son femeninos, poema, por ejemplo, se deriva de esto que la desinencia a no implica necesariamente feminidad, al menos en los sustantivos, y que su masculinidad se debe a razones de historia de la lengua y puede ser adaptada a la expresión de feminidad con solo cambiar el artículo. Muy bien señala Menéndez Pidal que los sustantivos neutros plurales no pasaron al español con la forma latina en a, sino con un morfema de plural aplicado a la forma singular. El neutro singular pratum dio prado, pero el neutro plural prata da prados. En cuanto a los adjetivos, dice Menéndez Pidal que el adjetivo romance no recuerda la forma especial del adjetivo neutro latino. Aquí debemos reflexionar sobre esta afirmación. La cuestión radica en algo esencial: ¿de dónde derivan las palabras españolas? Menéndez Pidal y otros sostenían que de la forma del caso acusativo. Otros lingüistas ampliaron eso a una síntesis de los casos. Nosotros estamos en la corriente que sostiene que la derivación desde el griego y desde el latín al español se hizo a partir del tema básico que ofrecía el genitivo. Homo hominis da hombre, no estrictamente a partir de hominem, acusativo, sino a partir del tema de genitivo que transformó is en e. Entonces, si aplicamos este punto de partida al sistema del adjetivo, vemos que el adjetivo español no olvidó la forma latina. En los adjetivos de primera clase con 3 terminaciones latinas, masculina, femenina y neutra, como bonus, bona, bonum, la derivación fonética llevó a que el tema en o, común al masculino y al neutro de segunda declinación, tema de genitivo bon, confluyera en una sola forma, bueno. En los adjetivos de segunda clase declinados por tercera declinación ocurre algo similar. Dulcis, dulce, una terminación masculina y femenina y una neutra para el nominativo, pero genitivo dulcis para los 3 géneros, da dulce sin distinción formal del género. Es lógico esto porque los géneros masculino y femenino no diferenciaban forma ya en latín y el género neutro confluye en el mismo resultado, pero no olvida su forma originaria. Estas formas de adjetivo en e, pues, no generan problema en cuanto al género porque valen para todos los géneros. El problema está en los adjetivos derivados de la primera clase latina. Las formas masculina y neutra confluyen en una misma forma española porque tenían el mismo tema morfológico en latín. ¿Cómo se las distingue? Si bien el español no tiene sustantivos neutros con una morfología propia, sí tiene pronombres demostrativos y artículos que, en singular, distinguen los 3 géneros. De tal modo, será adjetivo masculino el de las frases «este niño es bueno» o «el hombre astuto», y será adjetivo neutro el de las expresiones «eso es malo» y «lo astuto», aunque las formas coincidan. No se trata de usar el masculino por el neutro o la forma masculina con un sentido neutro, sino de que ambas formas, masculina y neutra, coinciden. En cuanto al plural, se requiere una explicación más porque el español conserva, como acabamos de decir, artículos y pronombres neutros, lo, esto, eso, aquello, ello, pero solamente en singular. El español creó sus artículos a partir del pronombre demostrativo de lejanía, ile, ila, ilud, a través de aféresis o de apócopas. El, la, lo, confer, el, elia, elio. Pero las formas del plural, tomadas de los acusativos y los y ellos, y las y ellas, no podían generar una forma neutra plural
pues tanto el nominativo cuanto el acusativo eran illa, forma que coincidía con la femenina singular y habría dado también la o ella, con la consiguiente ambigüedad. Si se puede decir lo bello para el neutro singular, no es posible decir la bella para el neutro plural. Debemos generar una perífrasis con el término femenino cosa en plural que adquiere un sentido abstracto general. Sin embargo, o sea, las cosas bellas. Sin embargo, así como no se pudo considerar neutras plurales formas tales como humana, alta, buena, porque coincidían con la femenina singular y se las pluraliza con la perífrasis femenina las cosas, para expresiones abstractas, el neutro singular, lo humano, lo alto, lo bueno, se pluraliza en referencia a entes concretos con un recurso morfológico habitual. Confer, el perro, los perros. El prado, que era neutro, los prados. Es decir, añadir al neutro singular el morfema de plural. De modo que decimos los humanos, los altos, los buenos. Pero la expresión los humanos son inteligentes no es machista ni heteropatriarcal, porque no está refiriéndose solamente a varones, sino que allí es una expresión neutra que incluye a varones y mujeres. Cuando Menéndez Pidal dice que el género masculino representa mejor la indeterminación sexual del neutro, está interpretando que el masculino simplemente absorbe al neutro, cuando nosotros pensamos que el adjetivo neutro subsiste coincidiendo con el masculino singular y adaptado en el plural según las reglas morfológicas. El género marcado, el que necesita una distinción, es el femenino, como así lo es también el número plural. Por ello, Alicia Zorrilla, aquí presente, a propósito de la pretensión de ser lingüísticamente inclusivos escribiendo una arroba, un asterisco, una X o reemplazando la O por una E, señala, el masculino genérico o masculino gramatical ya es inclusivo, ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Si se dice los hombres no son inmortales o el hombre no es inmortal, se sabe que ese sustantivo hombre en singular o en plural se refiere a todos los humanos, mujeres y varones, pues si solo se refiriera a los varones, cabría la posibilidad de que las mujeres sí lo fueran y vivieran eternamente. Está claro que pretender que los humanos son buenos solo puede referirse a varones es tan impropio cual pretender que la humanidad solo se refiere a las mujeres por ser un sustantivo femenino, como también criatura, eminencia, persona, víctima, etc. Sin embargo, aunque es aceptada esta explicación del masculino genérico, pensamos que ella es ineludible en la interpretación de un singular. El humano es bueno, el hombre es mortal. O en la de un sustantivo común en plural, los hombres son buenos. Pero es innecesaria en la interpretación de un adjetivo plural, los humanos son buenos. Porque estas formas, humanos y buenos, pueden ser una expresión morfológicamente neutra plural creada a partir del neutro singular. Y un cartel como «Cuidá a los animales, hacete vegans» no necesita usar una grafía supuestamente inclusiva, porque la forma vegano no es solo masculina, sino también neutra, y es esta la que se emplearía allí, de modo que el neutro no marque ninguna opción sociosexual. En síntesis, observamos que... Uy, retrocedí, avancé demasiado. Gracias. La expresión de una pluralidad neutra parece imposible y para ello la lengua recurre a una forma singular, lo bueno, o a una perífrasis paradójicamente femenina, en la que interviene el término cosa, las cosas buenas. Segundo, el neutro singular existe, no en los sustantivos comunes, pero sí en los adjetivos sustantivados y además es habitual en los adjetivos y pronombres. Tercero, en el ejemplo los humanos, visto como neutro, habría un proceso análogo al que la lengua realiza en la masculinización de los sustantivos neutros latinos. Como dije, pratum, prado, pero prata, prados, donde este plural no surge del neutro latino, sino de una pluralización morfémica del singular masculino,
cuyo tema latino coincidía con el del neutro. El masculino dominus da dueño, como el neutro pratum da prado, ambos con tema en o, y ambos hacen el plural con s. Podemos decir allí que hay un mestizaje morfológico. Cuarto, sería entonces un error pensar que las perífrasis con formas de adjetivo aparentemente masculinas, los altos no pasan por acá, son tales porque aunque se pueda decir de modo práctico que esas formas masculinas son genéricas e incluyen lo femenino, es posible entenderlas a partir de la historia de la lengua como formas estrictamente neutras. Gracias. De nada. Gracias a Pablo Caballero por su exposición. Nos quedan, creo que nos quedan 11 minutos. Propongo en primer lugar si alguien de la mesa desea reaccionar a alguna de las otras intervenciones o pasamos ya directamente a... Si alguien de la mesa... ¿Pasamos al público o quieres hablar con la mesa? Pasamos al público. ¿Alguien desea formular una pregunta, intervenir? ¿No hay manos levantadas? Bien, quisiera agradecer a los panelistas porque nos han demostrado con sus exposiciones tan puntuales que la historia del mestizaje es la historia de América. Mejor, las historias de los mestizajes, porque las respuestas que se van articulando en cada uno de nuestros países al desafío de constituir, de consolidar los proyectos nacionales desde el siglo XIX son muy variadas y me han hecho reflexionar mucho porque yo provengo de un país, Costa Rica, que en segunda mitad del siglo XIX procede a construir todo el proceso de invención de la nación y lo hace a partir de 3 pilares fundamentales. El primero, que Costa Rica es un país pacífico, relativamente cierto, vamos a darlo por bueno. Laborioso, yo creo que sí, aunque mis compatriotas lo cuestionan. Y el tercero, que Costa Rica es un país blanco. Y desde eso, Costa Rica se definió por oposición al resto de Centroamérica, especialmente Nicaragua, como una Costa Rica blanca, europea, en contra de la evidencia fáctica, de lo empírico. Y se produjo un proceso de blanqueamiento muy interesante por el cual se homogeniza toda la población, a la población mestiza, por supuesto, pero se la blanquea. Y hay una aceptación, un autoblanqueamiento, que tuvo un efecto interesante de consolidar un imaginario nacional bastante armónico, claro, excluyendo a minorías afro y los pueblos indígenas, además relegándolos a la periferia nacional. Es un tema que se arrastra, que nos atraviesa, que nos constituye, como los decía desde el inicio, y que ustedes lo actualizan. Además, nos plantean diversas perspectivas para seguir meditando. Así que muchísimas gracias. Una anécdota. Cuando se recurre a la autoidentificación, los que se autoidentificaron más como indígenas en Bolivia fueron los sacerdotes catalanes indigenistas. Esas son las paradojas cuando hay el exceso de la ideologización en estos temas. Creo que no es bueno ni idealizar lo indígena ni lo mestizo. Sacar de las ideologías porque llegamos a absolutismos que conducen al racismo. Con esto termino yo, por lo menos, mis intervenciones, pero me han hecho reflexionar algunas de las exposiciones sobre el nosotros, que está en el corazón de todo esto, ¿no?
Y ustedes saben que en el quechua y en otras lenguas como el aymara, creo, y el guaraní, existen dos clases de nosotros. El nosotros, este grupo, que excluye al resto, y el nosotros inclusivo, que seríamos todos, ¿no? Y eso tiene una significación muy grande. No haya tenido. Eso es. No. ¿No? Bueno, se finí. Muy buenas tardes, saludar a todos los panelistas, muy impresionante el conocimiento que ustedes dan y que creo que esta cumbre se hace muy interesante, pero bueno, yo vengo del Cusco, donde de repente esto no se hubiera podido dar porque conozco a la gente en Cusco. Pero es interesante porque sigo muchos de los conversatorios, mucho de lo que ustedes hacen y me gustaría saber cómo ustedes ven el futuro y la construcción del mestizaje y la difusión del mestizaje en el Perú. ¿Puedo hacer un comentario? Desde el punto de vista del análisis del contexto en el que estamos, que es un contexto de globalización acelerada e impactos asimétricos, lo que sabemos es que donde hay mayor densidad de intercambio, donde hay un nodo de intercambio, dicen algunos sociólogos, seguramente por ahí va a haber una conexión más moldeable, más fácil de gestionar a los grandes cambios que la globalización nos impone. Lo que quiero señalar simplemente es que el mapa postnacional tiene que ver seguramente con esos entornos de globalización acelerada en los cuales el acceso a los flujos acelerados de la globalización van a marcar de manera más clara las agendas de las ciudades. Yo diría que, por supuesto, es maravilloso estar en Arequipa, bueno, respirar la generosidad con la que nos están tratando y, bueno, en los países latinoamericanos actuales, yo siempre la pregunta que hago es ¿dónde está el país? ¿Dónde está realmente Perú o dónde está Colombia, no? Bueno, una cuarta parte de la población colombiana está fuera de Colombia. En el caso de Venezuela, en fin, mejor no hablar de ello. Otros muchos sitios. Quiero decir que el entorno de las tradiciones urbanas, metropolitanas, locales, específicas, muy probablemente deben estar en la ecuación, pero muy probablemente también hay otro Cuzco, hay otro lugar, hay otros muchos Perús, por utilizar una expresión muy literaria y muy de aquí, ¿no? Que formarán parte de un cuadro mucho más complejo del que nos parece si lo miramos desde el siglo XIX. Y esto espero que sea una reflexión que podamos compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Yo solo podría añadir que personalmente pienso, y creo que muchos peruanos lo pensamos así, no hay solución. Hay progresos, hay cambios históricos. Hoy día ya no se puede cholear a todo el mundo en el Perú como se hacía antes, ¿no? Se hace, pero bueno. Pero estaba pensando en la intelectual boliviana. Sí, Silvia Rivera. Y su metáfora del tejido, ¿no? Eso me parece que sería la mejor forma para poder ser un nosotros peruano colectivo. Bueno, por compartir también la reflexión. Uno sale aquí a la calle y la gente conversa, la gente se mezcla, la gente se mira. Vaya fuera de acá, pasee por América del Norte ahora mismo y a ver si usted encuentra lo mismo. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Creo que eso dice algo, ¿no? Sí, creo que lo que ha surgido en esta mesa es
la complejidad del tema, los distintos niveles desde los que puede abordarse, mestizaje morfológico, por ejemplo, es decir, analizar ciertos fenómenos lingüísticos como mestizaje, pero también la idea de mestizaje racial, que es la que ha quedado superada una vez que queda superada la idea de raza. Y sin embargo, muchos grupos políticos se reapropian de la idea de mestizaje. Gloria Anzaldúa se llama a sí misma la chicana new mestiza, por ejemplo. Hay grupos de intelectuales afrodescendientes que vieron en la propuesta de mestizaje de Vasconcelos una salida política importante para su propia identidad. Entonces, las múltiples lecturas del término mestizo, los distintos niveles en que se puede analizar, los usos políticos, los usos jerarquizantes, en fin, es un tema de enorme complejidad que no ha quedado agotado, no ha quedado agotado. Nosotros sí. Buenas tardes, perdón. ¿Sí o no? ¿La última? Ya. Por una consulta, siempre tengo una duda. El mestizaje, ya sea en el idioma, en la raza, vengo desde Lima, perdón, raza, idioma, ¿ha evolucionado a través del tiempo? ¿Se ve una clara... ¿y para dónde avanza? ¿Para fusionarnos más o para separarnos más? Gracias y excelente ponencia. No me... Conforme evolucionó el mestizaje a lo largo del tiempo. Gracias. Hay progresos incluso en la utilización de términos despectivos, ¿no? Que vienen desde la época de Garcilaso. Creo que hay una... Estamos en la Ciudad Blanca, ¿no? La Ciudad Blanca se llama así por el color de sus muros que vienen de la lava volcánica de la que está hecho el sillar. Pero también se llama Ciudad Blanca porque había una proporción importante de población de origen europeo y no tanta de población indígena, autóctona. Entonces era un fenómeno un poco en la sierra del Perú. Pero esa Ciudad Blanca, como ustedes también pueden ver cuando pasean por aquí para allá, no es el caso, ¿no? Ya no es una ciudad racialmente blanca. Y los propios procesos internos de migraciones han llevado a que efectivamente Arequipa se haya peruanizado, ¿no? Y esos procesos van a seguir. Yo supongo que a cabo de un momento, de unos años, ya no habrá mestizos, o mejor, perdón, habrá solo mestizos. Quizás sí es el caso ahorita, ¿no? Porque todos. Entonces sí, yo pienso que hay una progresión, hay una vía, pero bueno, siempre hay excepciones. En este tema hay algunos sustantivos que se vuelven adjetivos. Lo cholo, por ejemplo. Lo cholo. Hace 40 años que yo comencé a escribir sobre las burguesías cholas en Bolivia. Es decir, sobre los sectores que provenían de origen aymara, sectores populares que se volvieron los grandes empresarios de Bolivia. La sociología boliviana no me admitió el tema porque creía que la burguesía tenía que ser blanca, blanca y radiante como la novia. Y no hay tal. Las grandes burguesías de ahora en Bolivia son las burguesías cholas, las del gran mestizaje. Y justamente por pelear con toda esa sociología, yo que apellido Toranzo, he sacado durante 20 años mi columna como Cholanzo, para reivindicar esto, que no es despectivo, sino ya es un fenómeno sustantivo en Bolivia. Un comentario, si me permite, sobre lo lingüístico que preguntó la colega. La historia de las lenguas demostrarían que las lenguas se van diversificando, diferenciándose. Eso llevaría a separación, grieta, término que en la Argentina es muy doloroso. Pero creo que podemos tener un poco de esperanza
en el hecho de que la globalización hace que las lenguas se estén mestizando en no solo conceptos, sino también en algunos términos que generalmente que llamamos préstamos y que los adoptamos o no los adoptamos directamente. Uno puede decir cocktail o cóctel, lo que quieran decir, pero nos entendemos y nos vamos... esto también se dice en tal dialecto, ustedes usan tal cosa. Y nos vamos, a pesar de las diferencias, nos vamos conteniendo, que es un poco lo que buscamos, ¿no es cierto?, con toda esta labor de las academias, del Instituto Cervantes, pero fundamentalmente de las academias, que mantengamos, más allá de las diferencias y de las pequeñas diversidades, una unidad de comprensión. Y tendríamos que lograrlo también, por supuesto, entender, al menos en mi caso, entender a un chino me resulta imposible. Pero quizás algunas palabras vayamos incorporando y eso nos acerque en vez de alejarnos. Gracias. Ahora sí, creo que ya. Sí. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será, y gozosos diremos, es mi patria el globo entero, hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos,
con enorme alegría que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Arequipa, Perú, 2025.